Y chicos, ahora vamos a pasar a ejercicios, pero ya con alternativas, ¿correcto? Tal como se preguntan en algunas universidades. Leamos por favor atentamente el ejercicio, analicemos el ejercicio tal como lo hemos estado trabajando y de acuerdo con ello vamos a pasar a las alternativas. Nos vamos a ir quedando con aquellas que cumplan las condiciones que deben tener la respuesta, ¿ya? Entonces, analicemos el ejercicio, analicemos por favor este primer ejercicio, ¿ya? A ver, leamos juntos, ustedes van leyendo aquí, yo voy leyendo en la separata, dice así. ¿Tienes la urgencia de comprar este artefacto? ¿No tienes dinero suficiente? Puedes pedir un préstamo a la compañía. ¿Listo? Ahí tenemos el ejercicio, ahí tenemos la oración. Lo peor que podríamos hacer en este momento es irnos como loquitos a las alternativas, ¿ya? No, eso no hagamos. Vamos a desarrollar nuestra inteligencia verbal. A ver, vamos, nos faltan 3 conectores para poder completar esta oración. Vamos a ver cuántos de esos 3 conectores podemos deducir, ¿ya? ¿Cuántos podemos deducir que deban estar en nuestra respuesta, ¿ya? A ver, dice así. Tienes la urgencia de comprar ese artefacto. No tienes el dinero suficiente. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Subrayamos urgencia de comprar. ¿Listo? Subrayamos urgencia de comprar. ¿Listo? Ahora vamos a subrayar no tienes dinero. ¿Qué relación hay entre tener que comprar, porque dice urgencia, tengo que comprar, no tengo dinero? La relación es de oposición, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que el segundo conector, fíjense por favor en el segundo espacio, no en el primero, sino en el segundo, nosotros tenemos que ver la forma más sencilla, más fácil de entrar en el análisis, ¿ya? Fíjense el segundo espacio. El segundo espacio debe ser, en el segundo espacio debe estar un conector de oposición, ¿sí o no? La razón, hay urgencia de comprar, necesito dinero. La siguiente parte, no tengo dinero. Entonces en el segundo espacio tiene que estar un conector de oposición. Ahora, subrayamos no tienes dinero, que ya lo subrayaron, y ahora les pido que subrayen pedir préstamo. Fíjate, la idea anterior dice no tengo dinero. La que viene dice pedir un préstamo. ¿Qué relación hay entre no tener dinero y pedir préstamo? No tener dinero vendría a ser la causa y pedir préstamo la consecuencia. Eso quiere decir que el tercer conector debe presentar a la consecuencia, o sea, pedir préstamo. Y al conector que presenta la consecuencia se le llama conector lógico de consecuencia. Entonces tenemos que el segundo conector debe ser de oposición y el tercer conector debe ser de consecuencia. ¿Está bien? Recordemos eso. El primero, no lo sé, me faltan pistas, me faltan más rastros verbales. A ver, vamos a ver si es suficiente, ¿ya? Empecemos alternativa por alternativa. Acuérdense que el segundo conector es de oposición y el tercero es de consecuencia. Alternativa A. Dice los dos últimos conectores en la dice y pero. Por ejemplo, el pero no es conector de consecuencia. No la leo con la A. Bajo la alternativa B. Y pues, me reviso el tercer conector, dice pues, el pues es un conector de causa, no es de consecuencia, yo busco que el tercero sea consecuencia, entonces con la B tampoco la leo. La alternativa C, más O, el más está sin tilde, bueno, pues es de oposición, pero la O no es de consecuencia, no la leo con la C. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras que voy rápidamente revisando esas alternativas, voy eliminando. ¿Por qué? Porque no tiene los conectores que necesito. A eso, por si acaso, no se denomina, ya el profesor simplemente está descartando. No, nosotros sabemos que estamos descartando esas alternativas porque primero hemos identificado qué conectores necesitamos. Entonces, si esas alternativas no tienen los conectores que necesitamos, tenemos que ir descartando, pues no la vamos a leer con esas. Bajo la siguiente, la alternativa D. El pero, si es conector de oposición, correcto, y el entonces, si es conector de consecuencia. Y si nos vamos a la alternativa E, el más es de oposición y el bien no es de consecuencia. Vamos a revisar con la alternativa D entonces. Y con la alternativa D diría así: si tienes la urgencia de comprar ese artefacto, o sea, si tienes esa condición, pero la oposición no tiene dinero, ¿cuál será la consecuencia? Entonces pide un préstamo. Listo, ¿te diste cuenta? Alternativa D. Y no tuvimos que leer la oración con cada una de las alternativas. ¿Listo? Segundo ejercicio. El segundo ejercicio, nuevamente, leemos atentamente, analizamos la oración, dice así. Dice, este auto tiene garantía por 2 años. Está asegurado contra accidentes. Debes manejar con cuidado
la póliza de seguro solo cubre el 75% de los daños. Empezamos a analizar nuestra relación y tenemos lo siguiente. Dice que ese auto tiene garantía por 2 años. Subrayo, por favor, garantía. Positivo o negativo que tenga garantía. Y todavía por 2 años. Positivo. Vamos a ponerle signo positivo ahí. Ahora dice, está asegurado contra accidentes. ¿Positivo también o no? Subrayamos, por favor, asegurado. ¿Correcto? Y es positivo, le ponemos signo positivo en los dos. Listo, si nos damos cuenta, la primera información es positiva, ¿correcto? Tiene garantía. Y la segunda también, está asegurado, ¿correcto? Entonces, los dos son positivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre las dos ideas hay una relación cogenérica. Claro, miren, ve. Arriba dice garantía, o sea, tiene una garantía, y abajo nos dice que está asegurado. Entonces son cogenéricos. Y cuando la relación es cogenérica, entonces hay que utilizar un conector de adición. Recuerden, vamos a utilizar los conectores de adición cuando encontremos relaciones cogenéricas. Lo habíamos explicado en la teoría. Entonces, sabemos que el primer conector debe ser de adición. Podemos nosotros seguir revisando el resto de la oración, como debe ser. Si quieres, con el rabito del ojo quieres revisar tus alternativas, sabes que el primero es de adición. Y te habrás dado cuenta que hay solamente dos alternativas con el primer conector de adición. ¿Correcto? Si solamente hay dos alternativas, ¿qué quiere decir? Que uno de ellas es el distractor y la otra es la respuesta. O sea que los otros tres ya tienes que haber eliminado porque no tienen al principio el conector de adición que necesitamos aquí. Vamos, seguimos en la oración. Dice, debes manejar con cuidado. La póliza de seguros cubre solo el 75%. Subrayamos aquí donde dice manejar con cuidado. La recomendación es que maneje con cuidado. Y ahora subrayamos, la póliza cubre solo el 75%. Que la póliza cubra solo el 75%, no el 100%, sino solo el 75%, ¿qué vendría a ser de la recomendación que maneje con cuidado? La justificación o la causa, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que ahí donde dice la póliza cubre solo el 75% es la causa por la cual debe manejar con cuidado. Eso quiere decir que el tercer conector debe ser de causa. ¿Recuerdas? El tercer conector debe ser de causa. ¿Recuerda? El primero debe ser de adición, ¿te acuerdas? Y el tercero debe ser de causa porque la causa es que la póliza solo cubre el 75%. Si quieres revisamos alternativas, lo podemos hacer. Dime, ¿qué alternativas tiene en el primer conector de adición? La A, pero no, pero es de contraste. La B, o no, la O puede ser disyuntiva, o sea, optativa, o puede ser un conector de equivalencia. La C, y sí, ese conector de adición. La alternativa D, el por, que es conector de causa. Nosotros estamos buscando que el primero sea conector de adición. La E, el además, es conector de adición. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta puede ser la C o la E, ¿sí o no? Pero acuérdate que habíamos analizado ya la oración y nos habíamos dado cuenta que el tercer conector tiene que ser un conector de causa. Dime, entre las dos que quedaron, entre la C y la E, ¿cuál de ellos tiene el tercero como conector de causa? ¿Cuál? ¿El pese a qué? No, ese es conector concesivo. ¿El por qué? Sí. Ahí tenemos la respuesta. Vamos a leerla. Dice así: ese auto tiene garantía por 2 años, coma, además, conector de adición, ahí está su cogenérico, otra diapositiva, está asegurado contra accidentes. Listo, aquí el segundo conector nosotros no habíamos analizado porque de repente no teníamos muchas pistas, pero aquí encontramos un pero y verificamos que tenga sentido en el texto. Dice, pero debes manejar con cuidado. Ajá, la recomendación a pesar de que esté asegurado y tenga garantía. Ahí está. Y luego dice la causa, porque la póliza de seguro solo cubre el 75%. Esa es la causa por la cual se debe tener cuidado. Respuesta alternativa E. Ahora, con el ejercicio 3, lo mismo. Leemos muy atentamente y analizamos la oración. Dice, el trabajo que realizas es bastante pesado. Si lo haces ordenadamente, te resultará sencillo. Te aconsejo que no desesperes, pierdas tiempo en pedir ayuda a otra persona. Vamos a ver, vamos a buscar qué partes de la oración me dan más pistas, ¿ya? Si puedo deducir las 3, a buena hora. Si puedo deducir 2, bueno, entonces con eso voy avanzando en mi respuesta, ¿ya? Si solamente se puede deducir una, entonces vamos a tener un poquito más de complicaciones. Si no se deduce ninguna, el problema es mucho mayor. A ver, vamos a ver en el texto, dice así.
El trabajo que realizas es bastante pesado. Subrayo, por favor, trabajo pesado. Listo, la idea tiene connotación negativa. Signo negativo, por favor. Subrayas ahora, te resultará sencillo. Fíjense, dice, si lo haces ordenadamente te resultará sencillo, y que resulte sencillo y es positivo. Subrayo, te resultará sencillo, signo positivo. Entre signo negativo y signo positivo, el primer conector debe ser de oposición, ¿sí o no? Los conectores de oposición son dos, los conectores de contraste y los concesivos. Acuérdate, el primero debe ser de oposición. Dice, te aconsejo que no desesperes. Bueno, no sé qué conector podría ser el segundo, ¿ya? Pero creo que el tercero me es más fácil. Subrayo, por favor, no desesperes. Subrayo, por favor, pierdas tiempo. Pregunto, ¿debe desesperarse? No. ¿Debe perder tiempo? Tampoco. Los dos son negativos, cogenéricos. Cuando hay una relación cogenérica, el conector debe ser de adición. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que el tercer conector debe ser de adición. ¿Por qué? Porque hay dos recomendaciones. No desesperarse, o sea, desesperarse es negativo, y perder tiempo también es negativo. O sea, como los dos tienen connotación negativa, entonces se necesita un conector de adición. El primero debe ser de ¿qué? ¿Te acuerdas? El primero debe ser de oposición, y el tercero debe ser de adición. A ver, revisemos por favor qué alternativas tiene el primero de oposición y el tercero de adición. Alternativa A, más, efectivamente oposición. El tercero dice O, no es de adición. Alternativa B, pero si es de oposición, y el ni que está en el tercero si es de adición cuando queremos negar una idea. Alternativa C, aunque si es de oposición porque es un concesivo, y el tampoco que está en el tercer conector también es de adición, o sea que esa alternativa C también podría ser. Vamos con la alternativa D. No obstante, es conector de oposición, es uno de contraste, pero el menos no es de adición. Alternativa E, aunque es un conector concesivo, o sea, es de oposición, pero el tercero repite aunque, y el aunque no es de adición. Eso quiere decir que nuestra respuesta puede ser beso o casa, o sea, la alternativa B o la alternativa C. ¿Listo? Ahora sí, nosotros podríamos revisar nuestra oración para ir dándonos cuenta, ¿no es cierto?, qué conector va a poder formar parte de esa estructura oracional. El trabajo que realizas es bastante pesado, pero o aunque si lo haces ordenadamente te resultará sencillo. Ahora, ¿qué viene aquí? Dice, te aconsejo que no desesperes. Ah, ya. Entonces, lo que está haciendo el autor de la oración es dándole una recomendación a partir de lo que ha dicho antes. ¿Y qué fue lo que dijo antes? Que el trabajo puede resultarle sencillo. Y entonces él llega a una conclusión. Y en la conclusión está su recomendación. ¿Qué dice? Te aconsejo que no desesperes. Como esa recomendación forma parte de la conclusión a la cual él está llegando, entonces preferimos utilizar un conector de consecuencia que a veces también se utiliza como conector de conclusión. Me refiero al por eso. El por eso es conector de consecuencia, pero también puede funcionar como conector de conclusión. Y a partir de lo anterior, a partir de que ese trabajo puede ser sencillo, se llega a la siguiente conclusión. Por eso te aconsejo que no desesperes ni pierdas tiempo. Respuesta alternativa B. Listo, marcamos la B entonces, y esa es la respuesta para nuestro tercer ejercicio. Ejercicio número 4. Leemos la oración. La oración dice así, vamos subrayando lo más importante. Vamos muchachos, dice así. Las primeras encuestas la colocaron detrás del candidato oficialista, por encima de los otros contendores. Ella no es nueva en estas lides, o sea, en estas competencias, lo que podría sugerir su apariencia juvenil. Mientras vamos leyendo, vamos identificando qué zonas del texto nos podrían ayudar más para deducir qué conectores faltan, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿qué tal si subrayamos, dice, las primeras encuestas la colocaron, listo, ¿qué tal si subrayamos detrás del candidato oficialista? ¿Correcto? Entonces parece que había unas elecciones, pero ella no está en primer lugar, porque está detrás del candidato oficialista. Entonces, en el primer lugar no está. Subrayamos detrás del candidato oficialista. Vamos a ponerle signo negativo, caprichosamente, vamos a poner signo negativo porque por lo menos primero no está.
¿correcto? Entonces nuestra primera, bueno, todavía podríamos decir que si no es totalmente negativo, todavía por lo menos nuestra primera, ¿ya? Entonces voy a ponerle signo negativo. Ahora vamos a subrayar encima de los otros. Ajá, subrayamos encima de los otros. ¿Y eso qué quiere decir? Que la idea tiene una connotación positiva. ¿Por qué? Porque podría estar detrás del candidato oficialista, pero podría estar ocupando el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Total, está detrás. Pero cuando me dicen encima de los demás, ¿qué quiere decir? Deduzco que está segundo, que está en segundo lugar. Y eso ya es positivo, quiere decir que no está tan lejos de la que está ocupando el primer lugar. ¿Sí? Entonces hay mayores opciones para la elección. Entonces la primera idea tiene connotación negativa, la segunda tiene connotación positiva. Quiere decir que el primer conector tiene que ser un conector de oposición. Acuérdate que los conectores de oposición son dos, los conectores de contraste y los conectores concesivos, ¿ya? Ahora dice lo siguiente, ella no es nueva en estas lides, lo podría sugerir su apariencia juvenil. Les pido que hagan lo siguiente, subrayen por favor, no es nueva. Si dice no es nueva, ¿qué me da a entender? Que ya tiene muchos años o una importante cantidad de años en esta competencia electoral. Entonces también me sugeriría de que de repente tiene una edad avanzada o por lo menos ya es un adulto. Pero fíjense por favor la última parte. ¿Qué dice? Su apariencia juvenil. Subrayamos por favor apariencia juvenil. ¿Y cuál es la relación entre que no sea nueva? Me da la idea de que ya tiene cierta edad, a lo mejor ya es adulta, que no. ¿Cuál es la relación entre esa idea de que no sea nueva y que tenga apariencia juvenil? Hay una relación de oposición, ¿correcto? Si no es nueva, podría pensar entonces que no es joven, pero acá me dice que por lo menos tiene apariencia juvenil, ¿correcto? Entonces también hay una relación de oposición entre las dos últimas ideas. Entonces, el primer conector debe ser un conector de oposición y el tercer conector también debe ser de oposición. Los de oposición son dos, los de contraste y los concesivos. ¿Qué tal si ante esta oración, que es un poquito más extensa, ¿verdad? Revisamos qué alternativas tiene en el primer conector oposición y en el tercero también. El segundo no lo sé porque no me dan muchas pistas. No me da muchas pistas para el segundo, ¿no? Entonces, además, quiero por ahí también, quiero también obtener la respuesta. De repente ya es suficiente con lo que he analizado. Alternativa A, no, el no es un adverbio de negación, no es conector de oposición. Alternativa B, pero si es un conector de oposición, es un conector de contraste. Y el tercero, ¿qué dice? PSA, y el PSA es un conector concesivo. Los conectores concesivos también indican oposición de ideas. O sea que la B puede ser. Alternativa C, luego no es un conector de oposición. La D, ya no es conector de oposición. E, después no es conector de oposición. Parece que ya encontramos la respuesta. Vamos a leerla con la B. Dice, las primeras encuestas la colocaron detrás del candidato oficialista, pero, oposición, por encima de los otros contendores. O sea, tan mal no estaba. ¿Qué dice después? Vamos, parece que llega a una conclusión. Después de todo, ella no es nueva en estas lides, oposición, pese a su apariencia juvenil. Listo, efectivamente sí tiene coherencia con la alternativa B. Marcamos entonces la alternativa B. Siguiente oración, ejercicio número 5, dice así. Mi examen fue algo agotador, gratificante. Demostré que sí sabía los detractores que me rodeaban. ¿Listo? Vamos a ver, hacemos a lo que ya nos estamos acostumbrando. Mi examen fue algo agotador, subrayo por favor agotador, ¿no es cierto? Negativo, trajo un efecto negativo para quien dio el examen. Es negativo, ponle signo negativo arriba de agotador y ahora subrayas gratificante, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que le fue provechoso y eso es positivo. Negativo y positivo, el primer conector tiene que ser de oposición, recuerda, ¿ya? Listo, luego dice... Demostré que sí sabía. Ajá, demostró que sí sabía. Ahora, que haya demostrado que sí sabía, podría ser que del hecho que califique a ese examen de gratificante. Dice, mi examen fue gratificante. Y más adelante dice, demostré que sí sabía. O sea que esa podría ser la causa por la cual les siente que su examen fue gratificante. Si esa es la causa o la justificación o la razón por la cual
cree que su examen fue gratificante, ese segundo conector tiene que ser un conector de causa o de razón. ¿Por qué? Otra vez, porque afirma que su examen fue gratificante y luego da la razón o el sustento por la cual considera que fue gratificante. Demostró que sabía. ¿Sí? Entonces, aparentemente, nuestro segundo conector es de causa. Vamos a ver qué dice después. Dice, demostré que sí sabía, y después dice, los detractores, o sea, los opositores que me rodeaban. Si eran sus opositores, ¿qué habrían querido esos opositores? ¿Que triunfe o que padezca una derrota en ese examen? Si eran sus opositores o sus detractores, seguramente habrían querido una derrota en el examen, ¿sí o no? Pero su examen fue gratificante. ¿Eso qué quiere decir? Que el que haya sido gratificante es positivo. Que demuestre que sí sabía es la causa por la cual ese examen era gratificante, que también es positivo. Y que haya tenido detractores que querían que le vaya mal es negativo. O sea que el tercer conector debe ser un conector que indique de alguna manera cierta oposición. ¿Ya? Listo. Vamos a ver entonces. Primer conector debe ser de oposición, el segundo de causa y el tercero debe indicarme cierta oposición porque tenía detractores que querían su fracaso. ¿Ya? Veamos. Alternativa A. La O no es conector de oposición. B, ni es de adición, no es de oposición. C, más puede ser, sin tilde, ¿sí? El segundo conector dice pero yo no estoy buscando que el segundo sea de oposición, estaba buscando que el segundo sea de causa, o sea que la alternativa C no es, porque el pero es de conector de contraste, no es de causa, yo estoy buscando que el segundo sea de causa. Alternativa D, I, bueno, la I podría funcionar también como conector de contraste, ¿no? Yo te amo y tú me desprecias, por ejemplo, conector de contraste. Entonces podría ser la alternativa D. El porque sí es conector de causa. Y estoy buscando que el segundo conector sea de causa. Pero el tercero tenía que ser de oposición. Y ahí dice gracias. Y el gracias o gracias a es de causa, no es de oposición. Alternativa E. El pero es conector de contraste, indica oposición de ideas. El pues es conector de causa, presenta la causa. Estábamos buscando ese conector. Y el PCA es un conector concesivo que también se utiliza cuando hay oposición de ideas, que era lo que estábamos buscando. Vamos a revisar entonces nuestra oración con la alternativa E para constatar que sea la respuesta, ¿sí? Dice, mi examen fue algo agotador, ¿no es cierto? Negativo, pero oposición gratificante. Vamos bien. Pues la causa por la cual fue gratificante, demostré que sí sabía. Y aquí viene la oposición, pese a que los detractores querían mi fracaso, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, la respuesta es la alternativa Siguiente, vamos con el sexto ya último ejercicio, ¿sí? Para que ustedes continúen revisando más ejercicios, ¿sí? Pero no se olviden, siempre tienen que estar estudiando la teoría, ¿ya? A ver, dice, compró libros de unos discos, más tarde se sintió arrepentido. Notó que había gastado buena parte de su presupuesto. Vamos a ver, rápido, subrayamos. ¿Compró discos? Parece que sí. Listo, compró discos, subrayamos. Libros, también lo dijo antes, ¿no es cierto? Entonces subrayamos. Parece que compró libros, 1, compró discos, 2. Eso quiere decir que hay una relación cogenérica, porque los dos han sido objetos comprados. Y cuando hay una relación cogenérica, sabemos que se debe utilizar un conector de adición. Entonces, el primero debe ser conector de adición, porque hay una relación cogenérica entre comprar libros y también compró discos. Los dos fueron comprados, ¿sí? Por eso son cogenéricos, porque tanto libros como discos reciben la misma acción verbal de haber sido comprados. Ahora, que haya comprado es bueno, pues si compró libros, qué bueno, positivo. Si compró discos, qué bueno, positivo. Pero miren lo que dice después, se sintió arrepentido. Subrayen por favor arrepentido y eso es negativo. Eso quiere decir que el segundo conector tiene que ser un conector de oposición. El primero de adición porque son cogenéricos los discos y los libros que fueron comprados, y el segundo tiene que ser de oposición porque el concepto arrepentido es negativo, mientras que adquirir libros, por ejemplo, o discos de entretenimiento a lo mejor es positivo, ¿ya? Entonces, el primero de adición, el segundo de oposición. Ahora dice, más tarde se sintió arrepentido y después dice, notó que había gastado buena parte de su presupuesto. Subraya, por favor, gastado buena parte de su presupuesto. ¿Eso qué vendría a ser? La causa por la cual se sintió arrepentido. Y si esa es la causa por la cual se sintió arrepentido, entonces el tercer conector debe ser conector de causa. ¿Correcto?
Vamos, el primer conector, recuerda, de adición. El segundo conector de oposición. Y el tercer conector debe ser conector de causa, porque la causa de su arrepentimiento es el gasto que hizo. ¿Sí? Vamos a las alternativas. Adición, oposición y causa. Alternativa A, también conector de adición, pero conector de oposición. Y el pues, conector de causa. Parece que tenemos la respuesta, chicos. Vamos con la alternativa B. También conector de adición. La I podría funcionar como conector de oposición, pero no después de un punto. Sin embargo, peor todavía el tercero, porque el por lo que es conector de consecuencia y nosotros estamos buscando uno que sea de causa. Alternativa C, así como no es un conector de adición, que es el que estamos buscando, es un conector de comparación. La D, antes no es un conector de adición. Y la E, a condición de, tampoco es un conector de adición. Respuesta alternativa A. Vamos a comprobar. Compró libros, coma, está la coma ahí. Además de unos discos, vale, ahí está, cogenérico, los dos fueron comprados. Pero oposición, se sintió arrepentido, ¿correcto? Pues la causa notó que había gastado mucho. ¿Listos? Entonces, confirmado. La respuesta es la alternativa A. Y con esto hemos revisado 6 ejercicios más, ahora con alternativas, y dense cuenta el valor que tiene analizar bien nuestros pequeños textos y conocer los diferentes tipos de conectores y la función que tienen estos conectores. Va a ser muy, pero muy importante conocer esto, y eso lo vamos a lograr a través del estudio y de la práctica. ¿Listo, chicos? Recuerden que estamos en ciencias solo los mejores.